Dios les bendiga mucho, amados hermanos. ¿Cómo están hoy? Bendecidos, gloria a Dios. Qué bueno que nos podamos encontrar una vez más, que podamos juntos poder buscar de la palabra del Señor. Semana pasada pues fue un tiempo muy bueno dentro de la presencia de Dios acá. Si me ayudan con el micrófono que suena bastante mal. La semana pasada tuvimos la bendición de poder tener a Shannon compartiendo con nosotros. Normalmente Shannon está en la parte de atrás en la traducción, pero es una bendición enorme también cómo Dios va levantando y los líderes pueden usar también sus dones. Gloria al Señor, aunque ella predica los mismos sermones que predico yo. Todos los domingos, solo que para la parte de inglés. Así que gloria al Señor por la vida de Shannon. El día de hoy vamos a continuar con la palabra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 27 al 31. Juan 20, del 27 al 31. Me dice amén cuando lo encuentre. Hoy seguimos la parte de la segunda parte de la serie El Corazón Importa. Esa serie que comenzamos pues hace 2 domingos, cuando vamos a hablar de cambio interior. Juan capítulo 20, verso 27 al 31, dice la palabra de Dios: 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira a mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Padre, gracias hoy por tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos bendigas, que tu palabra taladre nuestros corazones, que prepares nuestros corazones hoy, nos cambies y nos ayudes a ver la luz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra, 8 días después. 8 días después viene este texto. 8 días después, Jesús se encuentra con sus discípulos. Y este texto es un texto muy leído, muy estudiado. Así que hoy yo no voy a hablar sobre Tomás. No voy a hablar sobre la fe. Pero quería comenzar con este proceso porque dice 8 días después de que Cristo resucitó. 8 días después tiene el primer encuentro con sus discípulos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es el primero de estos encuentros cuando aparece a los 11 en aquel lugar. Atraviesa y comienza con cada uno de ellos. 8 días después de la resurrección. El 8 es un número que representa en la palabra de Dios, representa nuevos comienzos. En 6 días Dios hizo el cielo y la tierra, el 7º descansó y el 8 comenzó la obra, comenzó la humanidad. Es el tiempo de trabajar, es el tiempo de avanzar, es el tiempo de nuestra responsabilidad. Es el tiempo de comenzar un nuevo proceso en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que después de 8 días de la crucifixión, de la resurrección, comienza un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo en el que Jesús ya se había aparecido a algunos de los discípulos, pero ahora decide aparecerse a donde estaban ellos. 8 días en los que los discípulos estaban muy tristes todavía. 8 días en los que las cosas no eran felices. 8 días en que habían escuchado de que Jesús había resucitado, pero muchos de ellos no lo habían visto. Y hay una diferencia en cuando nosotros escuchamos algo a cuando nosotros vemos algo. Así que 8 días después, Jesús se aparece a los discípulos. Y Jesús se aparece hasta donde está específicamente Tomás en aquel lugar. Porque Tomás es uno de los que dijo, no, yo no voy a creer si yo no veo a Jesús. Perdón.
Yo no voy a creer si realmente no lo tengo delante de mí. 8 días después. Yo quiero que entendamos algo. Jesús fue el maestro para estos hombres. Fue su guía espiritual. Fue el que los cambió. Y la esperanza de un nuevo reino estaba en él. La esperanza de todo Israel estaba en él. La esperanza de dejar de ser esclavos de Roma estaba en el Mesías. Y ahora el Mesías no estaba. Ahora Jesús no estaba allí. Así que habían días oscuros, días difíciles, días complicados, días muy dolorosos. Pero sobre todo había una persona que no la había pasado bien en todos esos días. El intrépido Pedro. Aquel apóstol no había tenido muy buenas experiencias durante aquellos días después de la última cena. ¿Recuerdan aquel jueves? Aquel momento en la noche donde cena por última vez con sus discípulos. ¿Y cómo termina la cena? Jesús lavando los pies de Pedro. Pedro no quería, pero aún así Jesús le lava los pies. Y aquel fue el último buen momento de una semana que iba a venir dolorosa, de días que iban a ser oscuros. Porque justo acto seguido de que Jesús terminó, fueron a orar y terminó preso. ¿Y sabes lo primero que hizo Pedro cuando trataron de apresar a Jesús? Su ira lo llevó a sacar la espada y cortarle la oreja a uno de los soldados. Jesús lo reprende, le dice, no es el camino. Así que para Pedro las cosas no estaban funcionando bien. Después de esto, a Jesús lo tienen preso. ¿Y recuerdas el momento en el que empiezan a reconocer a Pedro? Y le dicen, Pedro, tú eres de los que andaban con Jesús. Tú eres de esos. Tú eres de ese grupo. ¿Y qué dijo Jesús? No, yo no soy. Hasta 3 veces Pedro negó a Jesús. Hasta 3 veces. Y las cosas iban empeorando para Pedro. Días oscuros. ¿Alguna vez has sentido esta experiencia cuando parece que las cosas van empeorando? Es que las cosas no se solucionan. Pues encima Jesús muere en la cruz del Calvario y Pedro tiene que ver cómo Jesús muere en la cruz del Calvario. Los días oscuros seguían. El dolor en el corazón de aquel hombre seguía. Y encima de eso, después de 3 días, vienen las mujeres y le dicen a Pedro, primero que a los demás, el Señor resucitó. Así que Pedro sale corriendo hacia la tumba y cuando llega hacia la tumba, lo que encuentra es una tumba vacía y las telas que habían envuelto el cuerpo de Jesús, pero no estaba Jesús. Así que seguían los días oscuros, porque no lo veía. Sabía que no estaba allí, pero Pedro todavía no podía ver a Jesús. Días oscuros, amados. Dice Lucas 24:12, me gusta mucho, porque dice, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Mira esto, quería verlo. Dice, pero solo vio las envolturas de lino y se fue a su casa. Regresa y dice, no veo a Jesús. Regresa y sigue los problemas que está enfrentando. Hasta aquel momento solo era una información. Pero ahora Jesús se aparece. Después de 8 días, Jesús llega en medio de ellos. Y tú sabes lo que yo me imagino de una persona como Pedro. Esta es mi imaginación, esto no viene en la Biblia, ¿ok? Pero ¿sabes lo que me imagino de una persona como Pedro? Que era del que tenía las ganas de correr a abrazar a Jesús. Porque ese era el carácter de Pedro. Pero no, ahí estaba Jesús y al que se refiere es a Tomás y le dice, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y Jesús entró a una casa o a una habitación que estaba cerrada. Así que atravesó paredes y llegó en medio de ellos. Para Pedro en aquel momento podía significar, ¿sabes qué? Podía significar, a lo mejor resucitó, pero en espíritu. O quizás es una visión lo que estamos viendo, pero mi maestro no lo puedo tocar.
aquel que me lavó los pies, ahora no está. Y sigue el dolor en el corazón de Pedro. Y sabes, por mucho tiempo he leído a lo mejor de una manera incorrecta el texto que continúa. Porque el texto continúa diciendo, entonces Pedro, en Juan 21:3, dice, Simón Pedro les dijo a los demás, me voy a pescar. Y ellos les dijeron, nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en la barca y aquella también, vamos contigo, y fueron, entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Seguían los días oscuros. ¿Y sabes lo que por mucho tiempo yo entendía de este pasaje? Es cómo se olvidaron de todo y regresan a la barca. Cómo los discípulos se olvidaron de su propósito, de su comisión y regresan simplemente a pescar. Pero te has puesto a pensar por un instante que quizás el dolor que sentía Pedro necesitaba ocuparse en algo. Hay personas que sufren tanto que necesitan ocupar su mente en algo diferente. Y esa es la razón por la que muchos terminan en las drogas o en todo tipo de buscando algo que les satisfaga. Hay tantas personas que se refugian en el alcohol porque están tratando de buscar la solución que le quite lo que está pasando, que le quite el sufrimiento, los problemas, lo que tiene en su interior. Y quizás Pedro dijo, regreso a trabajar. Aquí no hay nada más que hacer. Regreso a la pesca. Pero una vez más, dice que no pescaron nada después de haber pasado toda la noche. Así que los días difíciles para Pedro continuaron, porque ahora pasa toda la noche trabajando y termina cansado y frustrado, porque nada funciona. Así que después de un tiempo, después que salieron de allí, me gusta mucho el capítulo 21, es el final de este maravilloso evangelio de Juan. Porque mientras Pedro y los demás estaban en la barca y Pedro y los demás estaban intentando pescar, dice el verso 1 del capítulo 21 que después de todo esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Galilea. Después de aparecerse a sus discípulos, se manifiesta a ellos en el mar. En el mar que estaba Pedro y los demás pescando. Así que quiero que entiendas esto conmigo. Jesús está preparando las cosas para que estos hombres que están cansados y frustrados, para que hombres como Pedro, después que habían pasado por muchos problemas, que habían enfrentado todo tipo de situación, ahora lo que no sabían es que Jesús estaba a punto de manifestarse. Los hombres estaban con dolor, los hombres estaban quizás cansados, estaban llenos de agua, estaban agotados una noche entera trabajando. Aquellos que han trabajado turnos de noche saben lo pesado que es trabajar de noche. Y cuando terminas al otro día, cansado y frustrado, pues imagina que lo que no sabían estos hombres es que Jesús estaba preparando todas las cosas para manifestarse. Que Jesús estaba a poca distancia de ellos. Que Jesús estaba allí mismo cerca de ellos. Pero dentro de ellos, solo había desesperación. Yo quiero que veas todos estos pasajes después de la resurrección de Cristo. Después de la resurrección de Cristo, nunca se manifestó o nunca se mostró a ninguna persona que no fuera un discípulo. Después de Jesús resucitar, se mostró a diferentes grupos. Todos de una manera u otra le seguían antes. Así que había un plan para ellos. Había un plan de manifestarse aun cuando ellos no lo podían ver. Había algo preparado específicamente. Así que después de días frustrantes,
regresan a la tierra y hay alguien en la orilla, pero que no les reconoce. Hay alguien justo en aquel lugar, pero no le reconocen. Y aquel hombre que ellos no reconocen, que no le pueden ver, les hace una pregunta y les dice en 5:6 del capítulo 21, les dice, ¿acaso tenéis algún pescado? Mira cómo estos hombres se sienten. Vienen cansados, vienen frustrados. Y aquel que está en la orilla les dice, ¿pescaron algo? ¿Qué hubieras respondido en su lugar? Cuando tú estás frustrado, tú no quieres que te hablen. Cuando estamos cansados, cuando tenemos problemas, lo menos que queremos es que nos hablen. Cuando yo tengo una prueba muy difícil, yo quiero encerrarme y que no me hablen. Y aquel hombre que ellos no sabían quién era, les mira y les dice, ¿traen algo? ¿Traen algún pescado? ¿No traen nada? Y aquellos le responden, no. Fíjate la respuesta de los discípulos, no. No es una respuesta de, bueno, lo intentamos, es una respuesta, ni me preguntes más, no. Eso trae la frustración. ¿Y quién estaba preguntando? Jesús. ¿Y qué podían ver ellos? Nada, solo su frustración. Y aquel hombre les dice, pues ¿saben qué? Verso 6, echen la red al lado derecho de la barca y hallaréis la pesca. Entonces ellos la echaron y no podían sacarla por la cantidad de peces. Aquel hombre les dice, ok, ¿no tienen nada? Eso es lo que yo quería. Jesús provoca una confesión. Jesús les pregunta para que ellos demuestren su frustración y decir, perdimos el tiempo. No tenemos nada. No hemos logrado nada después de días oscuros. Hemos intentado lo único que sabíamos hacer, pescar, y nada. He intentado con mis fuerzas, mi capacidad, y nada. He buscado a Dios en muchos lugares y nada. He tratado lo mejor que puedo de cambiar y nada pasa. Y Jesús les dice, echen la red al lado derecho de la barca y allí van a hallar la pesca. Allí van a hallar la pesca. Así que lo hicieron y después que lo hicieron, me gusta mucho la reacción de los discípulos. Porque Jesús les dice, hagan lo que les digo. Y en medio de su frustración, allí va a estar la bendición. Hagan. Ustedes lo han intentado. Ahora permítanme que yo les diga cómo se hace. Permítanme que yo les diga cuál es el proceso. Para que el no de ustedes se convierta en un sí del cielo. Para que un no de los hombres se convierta en una oportunidad de milagro de Cristo. Échenlo. Echen las redes. Me gusta mucho la reacción de ellos. Porque entonces Juan, no Pedro, no aquel que había pasado días tan difíciles, días que nada le salía bien. Cuando tú crees que te vas a levantar y al otro día pues peor. Pedro estaba así, decía, ya, ¿qué más me va a pasar? Ya me dio coronavirus, ahora las alergias, ya, ¿qué más me va a pasar? Decía Pedro. En medio de todo aquello viene Juan y le recuerda algo. Viene Juan, dice el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, es Jesús. ¿Sabes lo que pasó en la mente de Juan? Lo que pasó en la mente de Juan es que estaba igual de cansado que Pedro, estaba igual que frustrado que Pedro, pero Juan recordó algo. Cuando Jesús dice, echen las redes y habrá peces, Juan recuerda. Y Juan dice, espérate, solo hay un hombre
que nos dijo esto mismo cuando le conocimos y veníamos de estar una noche pescando sin hacer nada, cansados y sin peces. Y Juan recordó y dijo, espérate, que Jesús aquel día nos dijo que echáramos las redes y lo hicimos y estaban los peces. Así que cuando Jesús lo repite, Juan dice, tiene que ser Jesús, nadie más dice estas cosas. Juan recuerda las promesas de Jesús. En medio de su dolor no podían reconocer a Jesús y estaba frente a ellos. A iglesia, muchas veces no podemos reconocer a Jesús ni aunque esté frente a nosotros. Muchas veces no somos capaces de ver a Jesús ni aunque esté parado al frente de nosotros. Porque a veces pensamos que solo se va a abrir el cielo y va a bajar un ángel y el resplandor va a llenar el cuarto y te va a decir, aquí estoy yo. Pero cuando no funciona así, cuando lo único que yo estoy viendo son situaciones difíciles en mi vida, a veces no puedo ver a Jesús en eso. Así que Jesús les dice, tranquilo, tu dolor no te permite verme. Tu frustración no te permite verme. Así que te recuerdo mis promesas. Echa las redes y allí está la bendición. Y Juan le dice, Señor, es Él. Señor, es el Señor. Pedro, no lo entiendes, es el Señor. Así que Pedro se lanzó de la barca y corrió hacia donde estaba él. Dice el verso 7, oyendo Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para trabajar y se echó al mar. Corrió a Jesús, corrió a él. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Jesús le dijo, no soy pecador, porque tú no me escuchaste. No, Pedro, ya no te quiero más, porque tú me negaste. Pedro, ya no eres de los míos, ahora es solo Juan. Jesús no hace esas cosas. Jesús les dijo, corre acá, que aquí estoy preparando pescado. Sabes, hay 3 momentos que Cristo trabaja los pescados con sus discípulos. Al principio, cuando les dice lo mismo, pesca milagrosa, ahí están los peces. Segunda vez, no había nada que comer, más de 5,000 personas, solo 2 pececitos y panes. Y cuando llega allí, la multiplicación de los peces. Y Cristo trae alimento. Y ahora viene y le dice, ¿no trajeron nada? Perfecto. La frustración que tú traes, permíteme cocinarla. Permíteme traer al fuego tu propio dolor. Permíteme traer hasta estas brasas lo que tú estás pasando. Así que camina hasta donde estoy yo. Camina hasta donde estoy yo. Y te voy a recordar mis promesas. Mientras los músicos me acompañan acá al frente, yo quiero que recuerdes tus promesas. Recuerdas tus promesas. Recuerda aquellos momentos en los que parece que las cosas no funcionan. Recuerda aquellos momentos en los que por más que te esfuerzas, parece que no estás logrando nada. Que por más que estoy trabajando, por más que invierto tiempo, parece que las cosas no funcionan. Yo quiero decirte, muchas veces nuestro dolor en esta temporada, cuando vamos hacia la cruz, cuando vamos hacia esa última semana de Cristo, cuando vamos al momento en el que murió y resucitó, es un buen momento de entender por qué nuestro corazón importa. De entender cuántas veces una crisis detrás de la otra afecta la manera en que vemos a Dios.
cómo el problema de hoy, más el problema de mañana, más la crisis después, me impide recordar lo que Dios ha hecho por mí. Pedro no podía hacer nada más. Hizo lo que pudo hacer. Pero había alguien listo para manifestarse. Había alguien listo preparando la escena para decirle: cuando regreses de tu crisis, yo voy a estar aquí esperándote. Los hombres te dicen: cuando resuelvas tus problemas, entonces me buscas. Cristo te dice: en medio de tus problemas, yo preparo para buscarte. En medio de tu crisis, Cristo prepara el escenario para glorificarse en nuestras vidas. Yo quiero invitarte que terminemos cantando una última canción y terminemos en oración. Y quiero darte 2 minutos. Y en esos 2 minutos quiero invitarte que donde tú estás simplemente cierres tus ojos. Si quieres arrodillarte, si quieres pararte, si quieres simplemente levantar los brazos, lo que quieras hacer. Pero tómate 2 minutos ahí en silencio donde tú estás. Porque yo quiero recordarte cuál fue la última vez que le dijiste: Señor, toma lo que tengo. ¿Cuál fue la última vez que le dijiste: Padre, estoy cansado, o estoy cansada, estoy frustrado, no logro nada? Y quizás esto no tiene que ver con tus finanzas o con tu trabajo, tiene que ver muchas veces con nuestra vida espiritual. Muchas veces intentamos levantarnos y parece que no puedo. Muchas veces regreso al mismo pecado. Muchas veces regreso a lo mismo que no quiero hacer. ¿Y cuántas crisis una detrás de la otra te impiden ver que Cristo está ahí en el lugar? Ven aquel que te está haciendo una pregunta: ¿qué has logrado? La misma pregunta que le hizo a los discípulos: ¿tienen algo de pescados, hijitos? Esa palabra hijitos es la palabra que dice: no vengo a juzgarte, vengo a amarte. Hijitos, ¿has logrado algo? Hijito o hijita, ¿has logrado algo? ¿Has logrado algo con tus propias fuerzas? ¿Has logrado resistirte a esas tentaciones y lo has conseguido? ¿Has logrado algo luchando solo? Si no lo has hecho, aquí estoy, dice Jesús. Echa de tu barca lo que está pesando. Y allí está la bendición. Y allí está la recompensa. Sé como Pedro. Corre. Corre. Corre al Señor. Corre a sus brazos. Tócale. Y dile: hasta aquí lo intenté solo. Quiero intentarlo ahora contigo. Y mientras cantamos esta última canción, yo quiero invitarte que si quieres puedes ponerte en pie, pero no pierdas la comunión. Solo mantén tu corazón abierto y dile: Padre, no quiero que cantes esta canción como cualquier otra canción. Quiero que la hagas tuya. Quiero que tomes esta letra y la conviertas en tu oración. Y le digas: quiero tocarte. Quiero estar junto a ti. En el nombre de Jesús.